entrada de la Patagonia chilena, con casi 18.429 kilómetros cuadrados, se encuentra la región de los ríos, quien te abre las puertas junto a una diversidad de flora y fauna, avanzando por senderos de bosque nativo, ríos, lagos, termas, parques, reservas naturales y la magnificencia de los glaciares y volcanes. Su capital regional, Valdivia, en conjunto con las otras 11 comunas que componen la región, te ofrecerán calor de hogar y su gastronomía abrazará tu alma, haciéndote perder el aliento. ¿Sabías que puedes admirar lo infinito del mar y en 2 horas llegar a la inmensa cordillera? La selva valdiviana une al territorio, representando uno de los mayores tesoros del país y del mundo. Conéctate con sus orígenes, transmitidos de generación en generación, su identidad, su gente y su frondoso encanto. Región de los Ríos, un tesoro natural. Te esperamos en Impulsa los Ríos 2021. Las conexiones de hoy son los negocios del mañana. Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo y ya en este cuarto taller en el marco de la Feria Impulsa los Ríos, este tremendo evento que pretende lanzar hacia adelante a todos los emprendedores, los y las emprendedoras de nuestra región de los ríos hacia el mundo, dándoles así una vitrina espectacular para generar redes y conexiones internacionales. El día de hoy, entonces, tal como lo hemos hecho los días martes a las 19 horas y como lo seguiremos haciendo hasta la fecha del evento, que es el 1, 2 y 3 de octubre, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que se llama Propiedad Intelectual, Protección Legal de Intangibles. Quien está a cargo de este taller el día de hoy, que nos acompaña, Miguel Martínez Zúñiga. Él es asesor corporativo de empresas y emprendedores, especialmente en aspectos de propiedad intelectual e industrial, protección de datos, comercio electrónico, software e internet. Principalmente, entonces, el día de hoy tocaremos la importancia de la práctica de la protección de los activos intangibles de una empresa, especialmente dirigido a emprendedores como todos los martes, como les decía. Así también hablaremos sobre las principales alternativas de protección que engloban derechos de autor, propiedad intelectual, marcas comerciales, bases de datos, recomendaciones, protección de software para emprendimientos de base tecnológica, contratos de confidencialidad, entre otros temas. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola Lía, ¿qué tal? Perfecto, ¿preparado entonces para el taller de hoy? Sí, todo perfecto. Perfecto. Perfecto, entonces dejamos la invitación abierta a todos quienes nos están viendo o que nos vean también con posterioridad en la grabación que queda en nuestro Facebook Virtual Point. Los invitamos a seguir toda la información en las redes sociales de Feria Impulsa los Ríos, Instagram, Feria Impulsa los Ríos, y también nuestra página web www.impulsalosrios.com. Ya están quedando bastante pocos cupos para nuestros stands virtuales totalmente interactivos para que se vayan entonces apurando con las inscripciones. Y también tenemos ahí varias sorpresas para quienes nos visiten esos 3 días. Por mientras, entonces, vamos a seguir estas semanas, los días martes, con estos interesantes talleres y los días jueves, conociendo las historias de emprendimiento de los emprendedores de nuestra región de los ríos. Así que los dejo. Adelante, Miguel. Vamos con este tremendo taller de Impulsa los Ríos. Adelante. Súper, gracias. Vamos a compartir acá la presentación. Ya. Bien, creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, siempre me gusta partir la presentación sobre la protección de intangibles, ya con un pequeño ejercicio antes, porque es un ejercicio que deja en evidencia que la propiedad intelectual y lo intangible en sí los podemos encontrar en cualquier lado. ¿Ya? ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, acá tenemos una foto bueno, a mí me gusta el tenis, yo soy tenista, de Rafael Nadal. ¿Ya? Esta es una foto promocional. ¿Ya? Pero en esta pequeña foto encontramos mucha propiedad intelectual.
Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos marcas, ya a propósito, por ejemplo, de la marca Puraero, vemos frases, o el logo de Nike que se ve por ahí también, el logo de Paola de abajo, esas son marcas comerciales. También tenemos frases de propaganda que en sí son los lemas, ya, por ejemplo, el Fuel by Fight, o los derechos de imagen que son del mismo tenista que Nadal, o el mismo fotógrafo que sacó la fotografía acá. Hay patentes de invención. ¿Dónde está la patente de invención? La raqueta, por ejemplo, tiene tecnología, y tecnología que es patentable. Ya, en el caso también, ahí Nadal está ocupando un reloj, ese reloj también es un reloj inteligente que también tiene una patente. Hay derechos de autor también, donde la disposición de la misma fotografía, los contenidos, el diseño, los textos, inclusive el software. Ya, donde hay software, el mismo reloj, como habíamos dicho, o la misma raqueta que también tiene una conexión USB. Hay diseño industrial también acá, en la misma raqueta. Ya, el diseño de la raqueta es único. También hay contratos de por medio, a propósito de las licencias de uso, los NDA, que son los contratos de confidencialidad o acuerdos comerciales. Hay nombres de dominio y secreto industrial. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que solo en esta pequeña foto, a lo menos encontramos 9 ejemplos de propiedad intelectual y de protección de intangibles. Entonces, eso deja en evidencia la importancia de lo que tiene la propiedad intelectual. Entonces, bueno, siempre me gusta partir con este ejemplo porque lo deja muy, o lo hace muy claro, el poder entender de qué estamos hablando cuando vemos lo que es propiedad intelectual o intangible. Bueno, ¿y quién soy? Eh, yo soy, bueno, soy abogado de profesión, soy director general del Estudio Jurídico Martínez y Roda, y principalmente mi rol y mi práctica se concentra en la asesoría a empresas y emprendedores, ya en todo lo que es la propiedad intelectual, la protección de datos, el comercio electrónico, el software, el internet. En sí soy abogado de escritorio o de oficina. Y trabajamos con un equipo dentro del estudio jurídico, donde vemos también distintas materias. Cada uno de los abogados que compone el estudio son especialistas en sus diversas áreas, eh, y trabajamos en ese sentido muy en conjunto. Bueno, dado el ejercicio que les comentaba en un principio, ¿cuál entonces es la importancia de la protección intangible? Ya, porque resulta, o me parece que resulta totalmente evidente cuál es la importancia de todo esto, porque al ver lo intangibles que pueda tener una empresa o nuestro propio emprendimiento, esto tiene mucha relevancia a la hora de la protección de estos mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que los intangibles en sí no necesariamente son propiedad intelectual. Por ejemplo, acá en el cuadro tenemos algunos ejemplos de lo que podrían ser intangibles, ¿ya? Bueno, el caso de la marca, el sitio web, un software, las patentes, pero también, por ejemplo, un derecho a crédito, una concesión, una franquicia, una licencia, que si bien no son propiedad intelectual propiamente tal, sí son intangibles de una empresa que son bastante valorados a la hora de poder revisar el real peso que puede tener dentro de nuestra empresa. Eh, entonces, bueno, ¿y qué son los intangibles entonces? Son todo lo que le otorga valor a nuestra empresa de una manera no material. Por lo tanto, lo tangible es todo lo material, ¿ya? Y la propiedad intelectual, entonces, ¿qué viene a ser? Serían los derechos que protegen creaciones intelectuales del ser humano, ¿ya? Que pueden derivar o ser de diversa índole, y poseen un carácter intangible, ¿ya? O sea, tenemos las invenciones, las obras literarias, científicas, obras artísticas, los símbolos, nombres, imágenes y todo lo que en general se puede utilizar en el comercio. Entonces, ¿qué abarca la propiedad intelectual? En sí tenemos que tener claridad de que la propiedad intelectual se divide en dos grandes temas, ya, o submaterias, que tenemos por un lado el derecho de autor y por otro lado la propiedad industrial. Por el lado del derecho de autor encontramos, bueno, algunos de los ejemplos que están acá en la imagen. Eh, y por otro lado tenemos la propiedad industrial, donde ahí tenemos las marcas, los dibujos industriales,
las patentes, los modelos de utilidad. ¿Qué es lo importante a la hora de saber son los derechos de autor o qué es la propiedad industrial? Y principalmente hay que tener consideraciones que se diferencian en ciertos aspectos. Por ejemplo, en el derecho de autor lo que estaríamos protegiendo en ese sentido es la forma de expresión de las ideas, ¿ya? Pero no estamos protegiendo las ideas en sí mismas, ¿ya? Es decir, se entiende que la creatividad va a estar en la elección y la disposición, por ejemplo, de palabras o de notas musicales, colores, formas, entre otros. En cambio, por el lado de la propiedad industrial, esto viene a ser un derecho exclusivo que otorga el Estado, ¿ya? Para poder usar o explotar ciertas, por ejemplo, invenciones o creaciones que puedan derivar ya sea de una persona natural o una empresa, como una persona jurídica, dentro de un territorio. Y que generalmente esto va asociado a una finalidad comercial. Eh, y por otro lado, una de las cosas que hay que tener en consideración es que en el caso del derecho de autor, esta es una protección que nace por el solo hecho de crear. O sea, no tengo una necesidad, o sea, no necesidad, sino que un requisito de inscripción para poder tener un derecho de propiedad intelectual. Distinto es sobre los derechos de propiedad industrial, donde sí es necesario el tener que registrar. Mientras yo no registre, yo no tengo ningún derecho, por ejemplo, sobre mi marca. Ya las marcas son propiedad industrial. En el caso de la duración, por ejemplo, y la vigencia, en el caso del derecho de autor, como nace por el hecho de estar creándolo, la regla general es que esto dura toda la vida de su autor, ya hasta que fallece, e incluso hasta 70 años posteriores a su muerte. ¿Ya? Y en el caso de la propiedad industrial va a depender del tipo de propiedad industrial, pero por ejemplo, dentro de lo que nos interesa, las marcas comerciales tienen una duración de 10 años, o por ejemplo las patentes de invención duran 20 años. Y esto se puede ir renovando en el tiempo, ¿ya? En el caso de las marcas. Y frente a quién se registra también es una de las grandes diferencias, porque en el caso del derecho de autor, esto se registra ante el DDI, que es el Departamento de Derechos Intelectuales, mientras que la propiedad industrial se registra en el INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y bueno, ¿qué es entonces el derecho de autor? Como les había dicho, acá lo aplicamos a todo lo que son las creaciones artísticas, los libros, la música, la pintura, películas, e incluso el software. Dentro del derecho de autor encontramos todo lo que es la protección de software. Ahora, el derecho de autor se suele confundir, al menos en Chile, se habla mucho del copyright, sin embargo no son lo mismo, ¿ya? Porque la palabra copyright es lo que se utiliza en los países anglosajones, en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, y en sí la diferencia más grande es que en realidad eh, el derecho de autor engloba dos grandes derechos, que es el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral viene a ser la facultad que tiene el autor de su obra de poder reivindicarla, ¿ya? O sea, tener sobre ella cierta paternidad, ¿ya? Mientras que el derecho patrimonial viene a ser la forma en que yo puedo generar réditos económicos, ¿ya? Sobre la obra. En cambio, en el copyright solo tenemos el derecho patrimonial. Encontramos muchas más diferencias, sin embargo, esa yo diría que es la más importante a la hora de poder definir qué es una y qué es la otra. Bueno, aquí lo que les había adelantado, lo que permite el derecho moral, en el caso de los derechos de autor, y el derecho patrimonial para sus autores. También existe dentro del derecho de autor los usos libres, o sea, es decir, no siempre voy a necesitar la autorización de un autor para yo poder utilizar ciertas obras, ya que pudieran o no estar registradas ante el DDI. Los ejemplos más clásicos de esto es, por ejemplo, el derecho de cita. O sea, nosotros podemos tomar un texto, ¿ya? Y en ese texto que va protegido por derecho de autor, el contenido mismo, nosotros perfectamente podríamos tomar cierta parte del texto y citarlo ya dentro de algún libro, por ejemplo, que estemos redactando, algún paper, algún informe, y esa cita que nosotros hagamos no va a requerir de una autorización expresa del autor.
Por ejemplo, también las obras que se utilicen con fines educacionales, ya en colegios, universidades, o por ejemplo los fines demostrativos de productos, que es lo más clásico también. Por ejemplo, cuando vamos a un supermercado o a alguna tienda de retail, que vemos que en los televisores están mostrando distintas películas, suena música. Eso también está permitido para que se pueda utilizar sin la autorización de sus autores, porque es para fines demostrativos de esos productos, ¿ya? Bueno, existe un listado gigante de excepciones de uso. Sin embargo, yo diría que esos son los más utilizados, ¿ya? Bueno, otra de las cosas que también es importante, y especialmente quería tocarlo acá, porque hoy en día los emprendimientos vienen con mucha base tecnológica, ¿ya? Y lo que está pasando también es que la mayoría de los emprendedores no le da el real peso que esto significa, ¿ya? Principalmente o porque lo desconoce o porque si no lo ven como un gasto innecesario, ¿ya? O sea, lo ven como un gasto y no una inversión, ¿ya? Y ahí están cometiendo un tremendo error porque a la larga esto les va a generar más problemas que beneficios en un futuro. ¿Qué es lo importante acá que yo quería tocar? Es que responder algunas de las preguntas que tenía a propósito de, por ejemplo, si resulta realmente necesario registrarlo. Como les decía, esto va englobado dentro del derecho de autor, y el derecho de autor como regla dice que el derecho nace por el solo hecho de crearlo, por lo tanto no es o estrictamente necesario el registrar. Sin embargo, siempre es recomendable hacerlo porque da una prueba tangible. O sea, en el caso, por ejemplo, de que nos encontráramos eventualmente con algún conflicto con algún tercero, que, por ejemplo, me copiara el software o me copiara los textos, me copiara cualquier cosa que nosotros consideremos que era nuestro, este registro, que es tangible, va a poder acreditar que nosotros estábamos antes que ese tercero. Entonces, siempre es recomendable, ¿ya? En el caso de los proyectos de software, ¿por qué lo quería tocar también? Porque también se puede registrar los software que están en etapa temprana. O sea, no es necesario tener, por ejemplo, un software terminado para poder darle una protección, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, podemos tener software en base, o sea, en fase beta, por ejemplo, o tener simplemente memorias descriptivas de una idea de software que podamos tener, de alguna solución, ya que pueda comercializarse en el mercado. Y esa idea la podemos bajar a algo tangible, porque al final eso es lo que estamos protegiendo. No estamos protegiendo la idea, sino que estamos protegiendo lo tangible. eh, lo podemos registrar como un proyecto de software o un proyecto de ingeniería, que en realidad es como lo llama el DDI. Entonces, bueno, podemos registrar el software mismo y también podemos registrar el proyecto de este. ¿Qué otras cosas también podemos o deberíamos saber? ¿Quién es el titular en este caso de un software? Y que la regla general dice que siempre va a ser el autor, ¿ya? Quien lo desarrolla en este caso, ¿ya? Y de eso emanan estos derechos que yo les comentaba antes, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿ya? Pero en el caso del software, por ejemplo, hay una regla inversa que dice que cuando se le encarga a una empresa el desarrollo de un software, ¿ya? A un tercero en este caso, la empresa desarrolladora de por sí transfiere todos los derechos de ese software automáticamente, ¿ya? Al tercero o a quien a quien le está encargando ese software, salvo que estipule lo contrario y sea por escrito. ¿Ya? Entonces, bueno, también aplican reglas distintas en este caso con los software porque podría pasar que trabajadores dentro de la misma empresa pudieran desarrollar con productos de la misma empresa, o sea, por ejemplo, con los computadores de la empresa, y desarrollen sus propios software. Si es que pasara una situación como esta, por ejemplo, los derechos de autor incluso hasta podrían transferirse a la misma empresa o al empleador, ¿ya? O podrían dividir, por ejemplo, la proporción de los derechos sobre el mismo, quedar 50-50, pero, pero también a lo que voy es que se generan reglas totalmente distintas a lo que es la regla general.
Como les decía también, la regla general respecto de la duración es toda la vida del autor. En el caso del software también funciona distinto, porque acá dice que la duración son 70 años desde la primera publicación. ¿Ya? Por lo tanto, no es tan extenso como es en la regla general, que es toda la vida del autor más 70 años. ¿Ya? Esto a propósito también tiene cierto lobby, ¿ya? Porque en general las normativas de derecho de autor son bien universales, ¿ya? O sea, aplican prácticamente a casi todos los países del convenio. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Por ejemplo, y un ejemplo que se da mucho, es el caso de lo que va pasando siempre con Disney. Porque como les decía, la protección son 70 años, perdón, es toda la vida del autor más 70 años, pero esto en principio no eran 70 años. Esto siempre fue subiendo, al principio eran 30, después pasó a 50, después 70, y eso, ¿por qué fue cambiando? Y siempre hay un lobby cada cierto tiempo, porque por ejemplo en el caso de Disney, ya Disney, Walt Disney en este caso, falleció hace buen rato, y sus derechos se estaban cumpliendo ya estos primeros, por ejemplo, 50 años, ¿ya? Lo que significaba que Walt Disney, o sea, y Disney como compañía iba a perder los derechos, ¿ya? Y iban a pasar a dominio público. Entonces, cada cierto tiempo, a propósito de Disney, en Estados Unidos se empieza a generar un lobby para poder cambiar la normativa y que ya no sean, por ejemplo, 70 años y pase, no sé, a ser 90 o pase a ser 100. Y esto es porque para que las grandes industrias, en este caso Disney, no pierdan los derechos y pueda seguir generando ganancias a propósito de todas las películas y todos los productos que salen a propósito de la marca. Bueno, y eso obliga prácticamente a todos los países a adherirse a estos cambios. Por eso Chile también ha tenido que ir modificando cada cierto tiempo su ley de propiedad intelectual. Bueno, ahora también quería tocar el tema de las marcas comerciales y la importancia que tienen estas, ¿ya? Porque en sí, a diferencia de lo que decíamos de los derechos de autor, las marcas se mueven por el lado de lo que es la propiedad industrial. Entonces, requieren ser registradas, si no, no tenemos ningún derecho sobre ello. Entonces, cuando empezamos un negocio, ya, o un desarrollo, siempre se le va a asociar un nombre, ya, o un logo que lo describa, que le da identidad, pero, como digo, esto no va a ser nuestro mientras no lo registremos. Entonces no vamos a tener ningún derecho asociado a su protección para evitar que, por ejemplo, terceros quisieran inscribir marcas idénticas o similares a las nuestras. Eh, entonces, cuando estamos protegiendo nuestra marca, lo que estamos haciendo en sí es proteger un signo, ya que este signo es susceptible de que se pueda representar gráficamente y que además sea lo suficientemente distintivo dentro del mercado al que estamos apuntando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros registramos nuestras marcas, lo tenemos que hacer bajo ciertos límites, ¿ya? Es decir, si yo vendo alimentos para perros, ¿ya? Yo la marca, por ejemplo, la voy a estar registrando en ese mercado, ¿ya? Eh, y no en otro, ¿ya? A pesar de que también se puede, pero la regla general es que busquemos siempre el mercado al que estamos apuntando, ¿ya? Y a propósito de eso es que nace el concepto que quizá algunos han escuchado, que son las clases. Cuando se habla de clases, ya son en sí los rubros a donde uno va a apuntar con el registro de la marca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las marcas tienen que ser distintivas dentro del rubro al que van a apuntar. Por ejemplo, si en el mismo ejemplo de los alimentos para perros, si es que me voy a dedicar a vender esto. Si, por ejemplo, quiero ponerle a mi marca que se llame la empresa, no sé, Perrito, ¿ya? Ese nombre no va a ser distintivo dentro del rubro de los servicios veterinarios, por ejemplo, o de los productos de alimentos para perros. ¿Por qué? Porque la palabra perrito viene a ser genérica y no es distintiva dentro de ese mercado. Pero, por ejemplo, si ocupamos la misma marca, Perrito, ¿ya? Pero no vendemos alimentos de perro, sino que, por ejemplo, vendemos alimentos farmacéuticos, por ejemplo, productos farmacéuticos, por ejemplo, ya no va a ser genérico, porque dentro de ese mercado la palabra perrito no es genérica, no es habitualmente usada por las empresas o por las personas que funcionan dentro de ese mercado. Eh,
Entonces, bueno, ese es uno de los cuantos factores que hay que tener en consideración a la hora de elegir un nombre apropiado para nuestra empresa. ¿Ya? Porque de lo contrario puede pasar que comencemos a funcionar con nuestro emprendimiento bajo un nombre que es genérico, por ejemplo, o descriptivo de lo que hacemos, y a la larga ese nombre jamás va a poder ser registrable. Y nunca vamos a poder tener derecho sobre eso, ¿ya? Entonces va a ser muy fácil después que puedan aparecer terceros que puedan copiar lo que estamos haciendo. Y eso es precisamente lo que busca evitar el registro de las marcas. Bueno, y otro de los puntos que quería tocar es que hace no mucho salió una ley corta que le llaman del INAPI, que lo que vino es que vino a modificar ciertos aspectos de la ley de propiedad industrial. ¿Qué es lo importante acá? Que intentan hacer que la ley chilena se adecue a estándares internacionales, ¿ya? Porque estábamos quedando cortos en ciertos aspectos. Y uno de esos aspectos en los que estábamos quedando cortos es que habían muchos tipos de marcas que nuestra legislación no estaba considerando y que son registrables. ¿Ya? Y a propósito de esto es que la ley ahora vamos a poder registrar marcas que no son o no suelen ser tradicionales. Y este ejercicio también lo quería hacer en esta oportunidad porque es bastante interesante el poder ver que existen otro tipo de marcas a las que solemos pensar, ¿ya? Que son las tradicionales, pero ahí se va a abrir otro mercado, ¿ya? Entonces, en el caso de las marcas tradicionales, que son las denominativas, las figurativas, las mixtas y las frases de propaganda, esto es lo que usualmente se ocupa, ¿ya? Las denominativas, bueno, en el caso, ahí está. Por ejemplo, en el caso de las marcas denominativas, ¿ya? Son marcas cuando registramos una palabra o una denominación que no lleva asociada ninguna imagen, ¿ya? Ni ningún logotipo. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el caso de lo que callamos las mujeres. Después tenemos marcas figurativas, donde es al revés. Se registra solo una imagen, pero sin palabras asociadas, ¿ya? Apple acá. Y las marcas mixtas que mezclan ambas, ¿ya? O sea, tenemos imagen y además tenemos palabras. Sodimac. Y además tenemos las frases de propaganda, que son los lemas, ¿ya? Los lemas publicitarios. ¿Ya? Ahora, el poder registrar un lema o una frase de propaganda, que es como le llama la ley técnicamente, busca como requisito que primero podamos, o sea, tengamos antes el registro de nuestra marca matriz, en ese sentido. Por lo tanto, mientras no tengamos nuestra marca matriz registrada, no vamos a poder registrar un lema publicitario. Ahora, ¿cuáles son las que yo quería mostrarles? Que son las no tradicionales. ¿Y qué es lo que vamos a ver dentro de un par de meses más? Por ejemplo, en Estados Unidos, que esto ya viene existiendo hace rato, existen los registros de colores, ¿ya? Pero tienen que ser lo suficientemente distintivos. Entonces, por ejemplo, encontramos que el camión de UPS, ya ese color característico que tienen los camiones de UPS, el café, está registrado como marca. Por lo tanto, ninguna empresa que haga algo similar a UPS puede utilizar ese color dentro de su, por ejemplo, de los vehículos. O por ejemplo, los teléfonos públicos de SOS, el color amarillo y esa disposición de colores también está registrada, ¿ya? Y también lo hace único dentro del mercado, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una marca tradicional, esta es una botella una marca que se llama Metaxa, que es un licor. Y la botella, en la parte de abajo, tiene un diseño tridimensional, ¿ya? Ese diseño tridimensional pudo ser registrado. Eh, por ejemplo, también tenemos marcas de movimiento. En el caso de Columbia, ya que es la productora, lo que hace es que se pudo también proteger como marca este videíto que suele aparecer en las películas. O también, por ejemplo, en el caso del Lamborghini, la apertura de las puertas también pudo ser registrada como marca. ¿Ya? Lo que también es interesante porque ahora ningún auto, por ejemplo, puede copiar la apertura de los Lamborghini, por ejemplo, dentro de ese mercado.
También tenemos las marcas gestuales, como les decía, a mí me gusta el tenis, por eso puse este ejemplo. Este tenista es Lleyton Hewitt. Y lo que hacía Lleyton Hewitt cuando ganaba un punto es que el tipo para celebrar ponía su mano en frente de la cara, ya con ese gesto. Este tipo lo que hizo es que en Australia logró registrar ese gesto, ¿ya? Para que nadie más pueda utilizarlo. Ahora, claro, uno puede decir en realidad, ya, ok, registré el gesto, pero ¿cómo controlo de que nadie me copie? Es súper complicado y eso en realidad va a ser una de las tareas que va a tener el INAPI después, bueno, y los tribunales, ver en cómo se va a poder evitar que cierto tipo de marcas no tradicionales puedan o no ser copiadas. También encontramos marcas de posición, por ejemplo, en el caso de los jeans, por ejemplo, eh, los bolsillos, que son en los pantalones Levi's, ese bolsillo, la posición del bolsillo también está registrado como marca. O por ejemplo, en la suela de estos zapatos de Louboutin también está registrado como marca. También tenemos marcas de holograma, ya el holograma de las tarjetas de American Express también está registrado. Eh, También encontramos marcas olfativas, ya por ejemplo, hay un tarro de pelotas de tenis, ya que son de Wimbledon, son en Inglaterra, campeonato grandote. ¿Qué pasa? Que los gallos lo que hicieron fue el poder registrar el olor del tarro de pelota. O sea, cuando uno abre el tarro de pelota, genera un olor que es característico de Wimbledon. Y eso se pudo registrar como una marca olfativa. O por ejemplo, en el caso de los neumáticos en el Reino Unido, son neumáticos que le pusieron un aroma floral, ¿ya? Y ese aroma floral para los neumáticos también lo lograron registrar como marca. O también en el caso de marcas gustativas, por ejemplo, podríamos encontrar que una vitamina C con sabor a frutilla también puede ser registrado, o el chupete con sabor a frutilla, o estos huesos de juguete de perros con sabor a menta, por ejemplo, también podría eventualmente ser registrable. Y una de las cosas que también se podría abrir un eventual mercado es esto. Por eso puse también estas noticias y estos ejemplos, porque ya se está trabajando en ciertos países con tecnología para poder mandar, por ejemplo, aromas, incluso besos por internet o por el celular, y eso va a ser potencialmente registrable. Entonces, es interesante porque abre una serie de nuevos modelos de negocio que podrían comenzar a partir no solo en Chile, sino que alrededor del mundo. Bueno, otro tipo de marca táctil, por ejemplo, en la botellita esa de Old Parr, que es un whisky, las arrugas que tiene también fueron registradas como marca. Y bueno, marcas sonoras que ya existían en Chile, en el caso de Entel, la musiquita de Entel, o el Pascua Feliz para Todos de Falabella también pudo ser registrado como marca. Bueno, eso es como grandes rasgos de las nuevas marcas que van a comenzar a poder registrarse en Chile. Y también otra de las cosas que les quería comentar era el protocolo de Madrid, porque una de las cosas que adhirió Chile hace poco fue este protocolo que a nivel internacional y lo que va a buscar y en qué sentido va a beneficiar a los emprendedores en Chile, es que facilita que las empresas puedan solicitar registros de marca en otros países. ¿Ya? Hoy en día lo que se hace es que si uno quiere internacionalizar su marca, lo que debe hacer es buscar en el país al que quiere llegar a un abogado, a un estudio jurídico, a un agente de marca, y ese agente de marca tramite todo allá. Ya el problema es que eso genera poca transparencia, los precios son demasiado elevados, porque va a depender de cada mercado, y a la larga genera una dilación inmensa, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este protocolo a grandes rasgos? Es que unifica, ¿ya? Todas las solicitudes a nivel internacional en una sola solicitud que se va a hacer ante la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, lo que vamos a poder hacer como empresa es poder pagar, hacer un solo pago, ¿ya? Y ese pago va a poder abarcar todas las solicitudes en los países a los que queramos llegar. Entonces, evidentemente,
Esto viene a democratizar un poco el tema de la expansión a nivel internacional de las empresas, porque vamos a poder llegar a mercados o sea, siendo bastante más rápido el poder llegar y además los costos ya no van a ser tan elevados. Eh, bueno, y otro de los temas que también quería tocar es que a nivel de derecho de autor, las bases de datos son protegibles, ¿ya? Sin embargo, las bases de datos también van normadas por la ley 19.628, ¿ya? Sobre protección de datos personales. Entonces, si bien podemos proteger ciertas bases de datos o compilaciones, de acuerdo al derecho de autor, hay que tener mucho ojo con el cumplimiento de la normativa, ¿ya? Porque, bueno, a pesar de que la ley que tenemos hoy en día sobre protección de datos es bastante mala, bastante deficiente, igualmente hay que cumplir los estándares que fija. Entonces, bueno, una de las cosas que hay que tener en consideración son los principios del tratamiento de datos personales que tenemos que cumplir. En sí, acá, bueno, la libertad en el tratamiento de datos personales, en sí lo que implica es que la ley lo que dice es que no se puede prohibir el tratamiento de datos personales, ¿ya? O sea, cualquiera puede hacerlo, ¿ya? Y la ley, por tanto, expresamente indica que cualquiera puede hacer tratamiento de datos personales, ¿ya? Por lo tanto, no está prohibido. Ahora, lo que sí hay que cumplir es que esto tiene que estar informado y bajo el consentimiento del titular de esos datos. Por lo tanto, si una empresa o una persona quiere tratar datos personales de terceros, esos terceros tienen que autorizar expresamente que pueden tratar sus datos. ¿Ya? De lo contrario, se estaría cayendo en un ilícito. ¿Ya? Existen algunas excepciones, por ejemplo, cuando se consiguen datos de acceso público, ¿ya? Que eso es una de las grandes críticas que tiene hoy en día la ley. Otra de las cosas que también hay que tener en consideración en nuestra empresa es que tenemos que tener una finalidad para poder tener los datos, ¿ya? O sea, no podemos tratar datos ni guardar datos de terceras personas si no tenemos una finalidad, ¿ya? La calidad de los datos también es importante porque esa calidad de datos tiene que ser lo más veraces, exactos y actualizados posible. Ya hay que tener ojo también con eso. Y respecto a los datos sensibles que tienen una protección especial, de hecho, la regla general es que está prohibido, no se puede tratar datos sensibles. Ya datos sensibles entendemos que pueden ser opiniones políticas, el origen racial, la ideología de las personas, las convicciones religiosas, la vida sexual. Esos son datos de carácter sensible, ¿ya? Que la regla general dice que no podemos hacerlo, ¿ya? Se generan ciertas excepciones para poder hacerlo. Y bueno, y también la seguridad de los datos, junto con el deber de secreto, es que las empresas tienen que tener cierta capacidad y incluso se les hace responsable de los bancos de datos que manejen, ¿ya? Y tienen que cuidar de esto con la debida diligencia, dice la normativa. Y eso también es una de las críticas que tiene porque nos fija un estándar mínimo de diligencia sobre eso. Y el deber de secreto es evidente, las empresas tienen que, o sea, no pueden dar a conocer estos datos personales, más allá de que sabemos que hoy en día eso no se cumple, ¿ya? Y bueno, y los derechos de los titulares de los datos, como les decía, el derecho a la información y el acceso, o sea, las personas tienen que saber quiénes están tratando sus datos, qué datos tienen sobre ellos, y además tienen derecho a poder pedir rectificación de esos datos, o incluso le podrían solicitar a la empresa que le cancele o le bloquee esos datos, ¿ya? Que hoy en día también es uno de los grandes problemas que tiene la normativa, porque las personas prácticamente no tienen acciones para poder solicitar u obligar a las empresas a que dejen de utilizar sus datos. Por eso se han generado tantas malas prácticas de las grandes empresas. Por eso es que también nos llaman, por ejemplo, de distintas empresas para ofrecer productos y uno dice, ¿de dónde sacaron mis datos? Entonces eso es porque se están vendiendo bases de datos cuando es ilegal. Eh, bueno, otra de las cosas que también, bueno, ¿y cuáles son los problemas a propósito de esto mismo que yo les digo? Y es lo que les decía, esto tiene una deficiencia de carácter general. Como eso es que la ley, como no prohíbe el tratamiento de datos,
se enfoca demasiado en que tanto personas como empresas puedan tratar datos, pero se despreocupó en sobremanera en que los titulares de esos datos tuvieran acciones para poder evitar esto. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día la persona está totalmente desprotegida. ¿Ya? Y eso es un problema, y un gran problema en realidad. También se genera un problema con el tema de la fuente accesible al público, porque si bien, como les decía, la fuente accesible al público y el poder sacar datos, ¿ya? Es la regla, o sea, es la excepción a la regla. Hoy en día es la regla general. ¿Por qué? Porque la fuente accesible al público quedó en la ley redactada tan amplio que a la larga una fuente accesible al público, por ejemplo, es el Internet, son las redes sociales. Por lo tanto, cualquier empresa podría decir, oye, pero yo saqué los datos de las redes sociales de la persona, donde son públicas. Por lo tanto, no estoy cometiendo ningún ilícito. Y eso a la larga es un problema. Y se generan todos estos abusos que les decía como ejemplo. Y otra de las cosas que también genera problemas es que no hay una autoridad que pueda fiscalizar esto. ¿Ya? No se contempla ninguna posibilidad de que haya una institución pública hoy en día que pueda generar multas, no hay nada. O sea, la alternativa que tiene una persona es derechamente demandar en tribunales, ¿ya? Pero prácticamente nadie lo hace porque es muy caro y es muy largo. O sea, si una persona quiere saber qué están haciendo con sus datos, por ejemplo, en una empresa, no sé, una empresa de telefonía, esa persona tendría que contratar un abogado, tendría que pagar costos administrativos, tendría que esperar más de un año una sentencia para recién saber qué están haciendo con sus datos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y una de las cosas que se está tratando de conversar con uno de los tantos proyectos de ley que se están viendo hoy en día en el Congreso. Bueno, y otro de los temas que también es muy importante es el Reglamento General de Protección de Datos. Este es un reglamento europeo y ustedes podrán decir, pero ¿qué hace acá una normativa europea? ¿En qué podría afectarnos? Y es muy interesante porque este reglamento lo que hace es que tiene una aplicación extraterritorial. ¿Qué implica que sea extraterritorial? La normativa europea, que en sí lo que hace es que a todos los países que pertenecen a la Unión, eh, dice que se va a proteger a todos los ciudadanos de los países de la Unión Europea, ¿ya? De empresas que puedan tratar sus datos. Y eso incluye a empresas que estén fuera de los países de la Unión. Entonces, por ejemplo, en nuestras empresas que podríamos, por ejemplo, dedicarnos a hacer una empresa de comercio electrónico que vendamos productos o vendamos software, por ejemplo, algunas soluciones, son perfectamente posibles venderse a ciudadanos fuera de Chile. ¿Ya? O incluso puede ser, por ejemplo, que le vendamos un español que está en Chile. Bueno, ese español está protegido respecto de sus datos personales por ser ciudadano español y miembro de la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, es súper importante porque eso hace que el estándar de protección sea absolutamente mayor a lo que tenemos hoy en día en Chile con respecto a lo que dice el reglamento. Entonces, algunas de las características es que, bueno, y de lo más importante es que se tiene que siempre estar informando a los ciudadanos europeos, ¿ya? De dónde saqué sus datos y dónde está ese presunto consentimiento que acá en Chile no lo vemos en ningún lado. eh, el reglamento lo obliga. ¿Ya? Tenemos también el derecho al olvido, donde cualquier persona, por ejemplo, podría solicitar la eliminación total de una base de datos con sus datos de empresa cuando ellos consideren que no los necesitan. ¿Ya? O incluso el derecho a la portabilidad de datos, donde dice que si yo como usuario, ¿ya? O como consumidor de una empresa, puedo decirle, pásele todos mis datos personales a la competencia, y la empresa no se puede negar. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo afecta esto? Por eso le decía, es que nos va a afectar porque podríamos eventualmente estar tratando datos de ciudadanos de la Unión, lo que hace que nos veamos expuestos a potenciales multas incluso. Eh,
por ejemplo, las multas van desde un 4% de las ventas de una empresa hasta los 20 millones de euros. O sea, estamos hablando en plata chilena de que son 18.000 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, no es menor. ¿Ya? E incluso hay países que lo que han hecho en Europa es que empresas de fuera de la Unión, si es que han cometido algunos ilícitos con respecto al reglamento, le prohíben la entrada a sus dueños, por ejemplo, al país. No pueden entrar. ¿Ya? Ahora, esto también es importante porque el proyecto de ley que se está discutiendo hoy en día en Chile lo acercaron mucho a lo que es el reglamento de protección de datos europeo. Si bien no va a tener las mismas multas, pero sí lo están acercando en cuanto a obligaciones y derechos de los titulares. Y además, bueno, en el caso de las multas, pueden llegar hasta las 5.000 UTM, que tampoco es menor. Ya son más de 200 millones de pesos en multa. Bueno, esta parte la voy a saltar del proyecto de ciberseguridad. Y para finalizar, otro de los temas importantes a la hora de proteger intangibles son los contratos de confidencialidad. Los contratos de confidencialidad son uno de los instrumentos más habituales que usan las empresas para cuidar esta información y sus activos intangibles. Entonces, se usan generalmente cuando es necesario el tener discreción sobre cierta información o ciertos datos con respecto a personas externas, ¿ya? Así se evita que las partes que están involucradas en este contrato se utilice de mala manera la información o los datos para sus propios fines personales. Eh, por ejemplo, ¿cuándo lo podemos ocupar? ¿Ya? ¿Y cuándo se suele ocupar? Cuando, por ejemplo, estamos contratando algún servicio, cuando estamos generando algún acuerdo comercial con otra empresa. Eh, Ahí protegemos nuestra propiedad intelectual, nuestros contenidos, nuestras bases de datos. Nuestras bases de datos más importantes como empresa son nuestros clientes. Entonces eso también es muy importante, el poder protegerlos frente a proveedores o a los mismos clientes, o poder protegerlos frente a los trabajadores también es importante. O por ejemplo cuando queremos crecer. Una de las cosas que se hace también es que si estamos buscando en nuestra empresa capital, ya inversionista, es importante también el poder suscribir estos NDA o los contratos de confidencialidad porque de esa manera también, bueno, porque le estamos mostrando mucha información a ese inversionista. Y con toda razón, porque el inversionista quiere información para saber si pone o no pone dinero en nuestra empresa. Y bueno, las sanciones en relación a esto van a depender evidentemente del contrato, pero por lo general son sanciones económicas que se evalúan en multas, ¿cómo se llama?, equivalente a lo que nosotros creemos que vale nuestra información confidencial, y son evaluadas anticipadamente por lo general. Y bueno, algunas recomendaciones con respecto a los contratos es que siempre es bueno el fijar qué es lo confidencial, o sea, a qué le estamos dando este carácter, ¿ya? Siempre también es bueno tener nuestro propio contrato de confidencialidad, ¿ya? Porque si bien es muy fácil encontrar contratos de confidencialidad en Google, lo mejor es siempre tener uno personalizado porque cada empresa es distinta y cada empresa tiene sus propios activos intangibles que proteger. Por lo tanto, siempre es bueno el tener algo personalizado más que algo estándar que es sacado de internet, donde no sabemos incluso qué es lo que estamos aplicando. Y como les decía, el tener siempre multas por incumplimiento, porque de no haber multas, no van a haber riesgos, o sea, no van a haber razones de alguna de las partes para querer cumplir o no con este contrato. ¿Ya? Por lo tanto, mientras mayor sea la multa, menor es el riesgo de que existan estas fugas de información. Y bueno, eso es lo que quería tocar hoy en día con ustedes. Lo toqué muy a grandes rasgos, evidentemente, pero creo que gran parte de la información que deberíamos manejar en un principio, con nuestro emprendimiento y con qué activos intangibles y de propiedad intelectual deberíamos considerar.
Perfecto, muchas gracias Miguel por esa presentación. La verdad es que quedamos bastante sorprendidos acá con algunos temas que tocaste, así que agradecemos la información entregada para, bueno, para nosotros y también para quienes nos están viendo hoy en día y para quienes nos vean posteriormente, como te decía al principio, en una grabación que queda directamente en el Facebook y en el canal de YouTube de Virtual Point. Así que creo que había una pregunta, no estoy segura. Sí, había una pregunta por acá y dice, ¿en qué momento sería bueno registrar una marca? Bien, sí, esa es una pregunta bien clásica que suelen hacer, porque muchos me dicen, oye, pero es que estoy empezando recién con el proyecto, ¿para qué voy a gastar en esto? Sin embargo, es muy necesario, porque finalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Lo dejan pasar, lo dejan pasar, lo dejan pasar, hasta que la empresa ya está funcionando, por ejemplo. Y bueno, y la idea es que nos vaya bien, evidentemente, y siempre la regla es que si nos va bien, existen competidores, siempre. ¿Ya? Y esos competidores son los que finalmente van a intentar copiar lo bueno que estamos haciendo. ¿Ya? Exactamente. Siempre hay el mismo ejemplo, lo que le pasó a un cliente que por no registrar su marca perdió gran parte de lo que trabajó durante años. Wow. Y siempre doy este ejemplo porque es bien evidente. Él también creaba software, ya tenía una empresa de software, y lo que hizo es que creó un motor de búsqueda tipo Google, pero a nivel local. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué nombre le puso? Le puso Enel, pero era un juego de palabras, enel.cl, que buscaba en Chile. Entonces, esto él lo creó en el 2001, ya empezó a funcionar, pero ¿qué pasó? Que nunca registró nada, nada de la propiedad intelectual. ¿Qué pasó? Que en el 2016 llegó Enel, la empresa eléctrica, los italianos, y cuando llegaron, lo bombardearon en demanda. Wow, como no teníamos nada registrado y Enel ya tenía un prestigio a nivel mundial, exacto. Se perdió todo, se perdió el dominio, se perdió marca, se perdió todo. Entonces, el trabajo de varios años, por no haber registrado en su momento esto, se perdió cuando llegó un competidor. Que claro, uno dice... Bueno, y más encima era como de otro rubro. Claro, pero en realidad uno podría decir, en él no tenía ninguna razón para competir con él. O sea, él es chiquitito al lado de él. Pero el problema es que él, como tenía el enel.cl, en él lo registró, o sea, no podía para confusiones. Entonces además. tenían que quitárselo. Entonces, oye, sí, se wow. perdió todo por no haber registrado en su momento la propiedad intelectual. Y bueno, ejemplos de eso ahí está lleno. Sí, bueno, aquí estamos con Boris González, él es director entonces de este gran proyecto que es Impulsa los Ríos. Ya ha estado en casi todos los capítulos de nuestros talleres y de nuestras historias de emprendimiento. Adelante, Boris. ¿Cómo estás, Miguel? Agradecerte este tremendo aporte. Comentarte también que nosotros también nos suele suceder. Está muteado, no escucho nada, Boris. ¿No me escucho? Yo sí escucho a Boris. Hola, hola. Escucho a Lía, pero no a Boris. Oh, yo sí lo escucho. Aló, no sé. Ahí te escucho como a lo lejos ahora. ¿Ah, sí? Ah, qué raro, sí. Extraño. Ya, mira, comentarte que a nosotros nos ha pasado varias veces ese tema con clientes que han obviado este tema de registrar marca y después con el tiempo se dan cuenta que no la registraron y otra persona la registró por ellos, habiendo invertido un montón de plata en todo lo que es papelería, gráficos, publicidad, etcétera, y han tenido que desechar la marca porque otra persona inscribió la marca. Entonces, es súper peligroso no inscribir una marca también. No sé si te puedes referir a ese tema, porque al final todos los emprendedores empiezan con una marca, al final empiezan con un logo, a nosotros nos encargan a hacer, por ejemplo, un logotipo, una etiqueta, y si esto no es registrado, quedan súper vulnerables para que después puedan ser demandados o puedan ser, de alguna manera, tengan inconvenientes en el futuro. Nosotros lo que hemos hecho, y lo hemos hecho contigo también, es este tema de ver la prefactibilidad para saber si una marca es inscribible o no. ¿Por qué no nos cuentas eso un poquito también? Sabes que la última parte escuché poco,
porque El tema de la no prefactibilidad. escucho bien a Boris. El tema de la Pero la idea, sí, porque no escucho a Boris, pero parece que lo que te entendí, Boris, es de la factibilidad de los registros, como la importancia de hacer eso, ¿no? Sí, Ya, precisamente. sí. Es que escucho a Boris como a lo lejos, por eso. Sí, No hay mira, problema. evidentemente es súper importante porque como decía Boris, no todas las marcas también son registrables, ¿ya? Y es lo que les adelanté. Hay muchos factores que podrían hacer que una marca no sea registrable. Entonces muchas veces se comete el error de comenzar a funcionar bajo cierta marca o cierta denominación que a la larga no va a ser protegible. Y si nos pasa eso, no vamos a tener ningún derecho sobre ella. ¿Ya? Por lo general, las marcas que no son protegibles, como les decía dentro de la presentación, son las marcas que son genéricas dentro del rubro, o las marcas que son similares o idénticas a marcas que ya están registradas. ¿Ya? O también podría darse bueno, hay una serie de causales dentro de la ley que dice cuáles no son registrables, pero esas son las más utilizadas. Entonces, lo importante y lo que siempre aconsejo es que cuando se tiene una marca o se está comenzando, es bueno hacer un examen de factibilidad que se le llama, donde en sí lo que busca es decirle a la empresa, mira, tu marca sí es registrable, así que recién ahora comienza con el proceso de registro. O podría pasar que el informe diga, ¿sabes qué? Tu marca no es registrable, mejor hagamos algunos cambios. ¿Ya? O podría incluso pasar que te diga, sí, sabes que es registrable, pero lo más probable es que eventualmente te pilles con alguna demanda entre medio o alguna observación del INAPI, lo que va a generar un costo un poco mayor a lo que se tiene presupuestado, pero la marca eventualmente se va a ganar. Entonces, la gracia es que esos informes te ahorran tiempo y plata. ¿Ya? Porque, bueno, el proceso de registro de marca no es menor, o sea, a lo menos son 6 meses, 7 meses de trámite. ¿Ya? Entonces, es tiempo que muchas veces es valioso. Entonces, por eso es recomendable hacer estos informes de prefactibilidad y saber a qué vamos. Eso al menos siempre lo recomiendo. Perfecto, gracias Miguel por esa respuesta. Mira, tenemos acá otra pregunta y dice, ¿cuál es el costo aproximado para registrar la marca? Sí, eso va a depender de muchas eventualidades, pero suponiendo de que no van a existir eventualidades, tenemos que considerar el tema de lo que yo les decía de las clases, que son los rubros. ¿Por qué? Porque el INAPI, dentro de las tasas administrativas que cobran por cada clase a la que uno quiera abarcar la marca. ¿Ya? Cada uno de esos rubros, el INAPI cobra 3 UTM. Ya hoy en día la UTM está a 52.000 y tantos pesos. Por lo tanto, en cuanto a costo administrativo, si quisiéramos registrar nuestra marca en una clase, o sea, en un solo rubro, estaríamos gastando alrededor de 160.000 pesos aproximadamente, porque también hay que considerar la publicación en el diario oficial, que sale alrededor de 8.000 pesos, y los certificados finales, que sale 500 pesos. Entonces, eso es más o menos en cuanto a costo administrativo. Perfecto. Ahora, eso se puede elevar mucho más si es que, por ejemplo, quisiéramos ir a más rubros o más clases. Porque al final uno paga 3 UTM por cada clase. Las marcas grandes, por ejemplo, son 45 clases en total. Y muchas se registran en las 45. Wow. Y eso hace que, más allá de que muchas veces no apuntan a los mercados que en realidad dice la clase, lo hacen por un tema de abarcar todo el mercado y que ya ni siquiera en rubros, aunque no sean similares, los pueden copiar. Perfecto. Ahora, claro, hay que tener los medios para eso. Exacto, claro, hay que tener los medios para poder registrarse en todos los rubros. Por acá tenemos otra pregunta y dice, ¿qué activos intangibles debería privilegiar al comenzar con mi negocio? Mira, yo siempre recomiendo el tema de la marca, es lo esencial para mí, ¿ya? Y el tema también de los contratos de confidencialidad que yo les comentaba, también es esencial el poder manejarlo, dependiendo con quién estemos contratando.
y dependiendo ya del rubro en el que nos dediquemos, va a depender el tipo de derecho de autor que debería registrarse. Ya, por ejemplo, en general, que hoy en día los emprendimientos están saliendo mucho de base tecnológica, siempre es recomendable el proteger la memoria descriptiva, que es el proyecto de software, y el software final. Ya, eso también es esencial. O, por ejemplo, si nos dedicásemos a la gastronomía y tuviéramos nuestro propio recetario, sería esencial, por ejemplo, dentro de ese rubro, el proteger las recetas. Que sean únicas, evidentemente. Entonces, si me preguntan en orden de prelación o de preferencia, la marca, el contrato de confidencialidad y los derechos de autor. Esos tres son esenciales en principio. Perfecto. Da para hablar mucho de este tema, Miguel, porque son varios puntos los que se pueden tocar. Por ejemplo, lo que tú dices en gastronomía, claro. No sé, pongo un ejemplo. La marca Tica, por ejemplo, de acá en Chile. Hay varias marcas que también como que han, no sé si copiado, pero el producto es bastante similar en otras marcas que son, no sé, otras marcas chilenas. Pero claro, como tú dices, quizás la receta no es la misma, aún así el producto también es similar. Y pasa, bueno, yo creo que en todos los productos gastronómicos pasa algo bien parecido. Así que... Sí, bueno, y de hecho ahí bueno. también podría haber otra protección, que es lo que se usa a propósito del secreto industrial. Ya que el secreto industrial, el ejemplo más conocido es el de la Coca-Cola. Claro. Hoy en día la receta de la Coca-Cola no la conoce nadie y está protegido por secreto industrial. Entonces, claro, la competencia intenta emular lo que es la Coca-Cola, pero nadie ha llegado a eso. Claro, ninguna bebida cola es igual a la Coca-Cola, claro. Claro, entonces por eso ahí se nota la importancia que tiene esto. Súper. Perfecto. ¿Algo más que agregar, Boris? No sé si es que lo escuchas. Bueno, si no me escuchas no importa, pero quiero agradecerte la charla de hoy, que estuvo muy buena. Es un tema tan importante para la gente en general, para los emprendimientos, para los empresarios. Así que te agradezco. Y Lía, yo creo que hoy día hemos aprendido otra vez mucho más con Impulsa los Ríos. Cada vez más. Creo que vamos a terminar en unos expertos en emprendendimiento. Diferentes áreas. Sí. Así que muy feliz de estar contigo y agradecido también por el conocimiento que nos entregas, no a nosotros solamente, sino que a toda la comunidad de Impulsa los Ríos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí. No, muchas gracias a ustedes y Boris, muchas gracias también por el espacio. Súper agradecido por darme la oportunidad también de presentar este tema. Miguel, oye, cuando terminemos esta sesión, te invitamos a ir a nuestro salón social y también invitamos a todos quienes estén conectados desde la plataforma Aeromeet, que es la plataforma desde donde se va a realizar este gran evento Impulsa los Ríos, para que podamos compartir otro tipo de experiencias dentro de esta misma plataforma que es súper interactiva y nos puedas visitar también esos 3 días del 1, 2 y 3 de octubre y puedas disfrutar del programa que tenemos preparado para todos los emprendedores. También vamos a tocar varios temas súper interesantes que te pueden servir a ti, Miguel, le pueden servir a toda la gente que nos está viendo, que quiere emprender o que ya está emprendiendo su negocio y quiera potenciarlo y llevarlo al 200% aquí en Impulsa los Ríos. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por toda la información y por esta gran presentación de este tema súper importante que es la propiedad intelectual. Y entonces nos vemos el próximo jueves de esta semana con historias de emprendimiento y el próximo martes también a las 19 horas con un nuevo taller aquí en Impulsa los Ríos 2021. Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao. Perfecto. Chao, chao. En la entrada de la Patagonia chilena, con casi 18.429 kilómetros cuadrados, se encuentra la región de los ríos, quien te abre las puertas junto a una diversidad de flora y fauna, avanzando por senderos de bosque nativo, ríos, lagos, termas, parques, reservas naturales y la magnificencia de los glaciares y volcanes.
Su capital regional, Valdivia, en conjunto con las otras 11 comunas que componen la región, te ofrecerán calor de hogar y su gastronomía abrazará tu alma, haciéndote perder el aliento. ¿Sabías que puedes admirar lo infinito del mar y en 2 horas llegar a la inmensa cordillera? La selva valdiviana une al territorio, representando uno de los mayores tesoros del país y del mundo. Conéctate con sus orígenes, transmitidos de generación en generación, su identidad, su gente y su frondoso encanto. Región de los Ríos, un tesoro natural. Te esperamos en Impulsa los Ríos 2021. Las conexiones de hoy son los negocios del mañana.